sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo, como cada jueves aquí con el ingeniero David Alpizar. Ingeniero, gracias por estar realmente de nuevo. Saludote, ingeniero, y feliz porque mucha gente quedó muy entusiasmada y con muchas dudas y preguntas de qué pasó o qué está pasando con la situación del ISSSTEI. ¿Hay quebranto, no hay quebranto? ¿Hay desfalco, no hay desfalco? ¿Lo sabía el gobernador, no lo sabía? Y muchas preguntas que están en el aire y la gente decía, oye, ojalá que el ingeniero retome el punto y nos aclare cuál es la historia, por qué supuestamente todo estaba bien, por qué un año tuvo que decirlo, el gobernador lo ignoraba, es un 4 que le metió el gobernador, y que son muchas dudas. A ver, ¿qué onda? No, pues sí, definitivamente este no es un asunto menor, Gerardo, y nos hemos abocado a hacer un poco de trabajo periodístico para tratar de buscar los antecedentes y desentrañar todo este asunto que, pues la verdad, es de capital importancia, porque pues no es cosa menor, repito, que las pensiones de los jubilados y de muchos trabajadores aún en activo, pues estén, como dicen comúnmente, bailando en la cuerda floja, ¿no? O sea, la verdad es que el caso del ISSSTEI hay que verlo con mucho interés, hay que analizar los antecedentes y vamos a ver en qué termina, ¿no? Porque finalmente ese es el punto. ¿Qué va a pasar? ¿No? O sea, ¿qué va a suceder? ¿Cómo se van a recuperar esos fondos? Y si verdaderamente están o no en peligro las pensiones de los jubilados y de todos aquellos que aún en activo, pero que pronto se estarán jubilando, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y la verdad, pues, me quedé con el espinito clavado y me aboqué en el transcurso de la semana a buscar información. Y la verdad que encontré cosas muy interesantes que pues vamos a platicar aquí en unos minutos. Pero ¿no? antes de entrar al tema que es interesante, ahorita resulta que hasta Moody's, ¿no? Una calificadora entró y dice que no, que los gobiernos del estado de Vila está bien calificada, está excelente, que hay confianza en inversionistas, por eso se logró el préstamo, pero algo pasaba igual con Rolando, ¿no? Sí, bueno, parece ser que solo cambiaron de calificadora, ¿no? En la época del gobierno de Rolando Zapata se utilizaba a Fitch, que es otra calificadora, que trabajan exactamente de la misma manera, ¿no? O sea... Pero lo bueno que esas calificadoras no cobran, esas calificadoras son entes... ¿Cómo está eso? No. Bueno, cobran y cobran muy bien, o sea, no es una cuestión gratuita porque ellos dedican gente a hacer un análisis y supuestamente va su prestigio de por medio cuando dan un dictamen. O sea que con Rolando cobraron todos. No, gratis no fue. O sea, no te puedo decir cuántos millones fueron, pero te puedo garantizar que estamos hablando de millones de pesos. Pero ahorita no puede ser si estamos en un gobierno de austeridad. ¿Cómo vas a pagar la calificadora? Es una cuestión que muchas veces, los propios bancos, no olvidemos que ahorita se acaba de contratar un crédito y ese crédito seguramente requirió una evaluación de la situación financiera y bueno, la calificadora Moody's pues dio una calificación, digamos, más o menos a modo para que se diera el préstamo, pero porque ellos mismos tienen esa obligación, hizo la observación con respecto a la situación del ISSSTEI y pues eso ha sacado a flote. Digamos que en esta situación al gobierno también pues le rebotó el boomerang, ¿no? Quiso justificarse, ¿no? Y le salió... Le salió porque, bueno, la calificadora no puede omitir cosas que seguramente si no salen a través de ellos, pues saldrán de otra manera y entonces ellos son los que van a quedar pues en entredicho, ¿no? El prestigio que tiene, con su prestigio y con toda su cartera de clientes que manejan alrededor del mundo. Pero bueno, tenemos ahora una serie de información muy interesante. De hecho, ahorita, bueno, está en la segunda gráfica una calificación parecida hecha por Fitch, que es un homólogo de Moody's,
en donde da también una muy buena calificación al gobierno de Rolando, saliendo ya en 2018. O sea, quedó limpio, Rolando. O sea, como dice Rolando, dejó limpio todo, al menos según Fitch. Entonces, ahí es donde viene qué tan válidas son esas calificaciones. No olvidemos que ahorita, por ejemplo, el presidente López Obrador las ha prácticamente... O sea, descalificado. Descalificado totalmente. Y estas calificadoras pues han estado insistiendo en que bajan el grado de inversión de Pemex, que eso, y no ha pasado nada. Lo cual quiere decir que ellos dan una recomendación, pero los mercados deciden si las escuchan o no. O sea, los propios mercados hacen sus propios análisis y ellos deciden, bueno, si le escucho a Fitch, le escucho a Moody's, tal vez sí, pero bueno, finalmente voy a hacer mi propio análisis y en base a eso voy a decidir. Entonces lo que está pasando... si invierto o no. Sí, pues Rolando salió súper bien. Sí, claro, o sea, eso es donde dices, queda la duda de qué tan fidedignos son estos análisis, Así ¿no? es. O sea, qué tan válidos son para determinadas cosas. Y como te digo, parece ser que aquí al gobierno del Estado pues le salió el tiro por la culata, porque la misma calificadora saca a flote el tema del ISSSTE. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque si no, pues no sabíamos cuánto más tiempo se iba a estar guardando esta situación, y es algo que requiere una atención inmediata, porque sí, está la cosa difícil para... Sí, porque además, el ISSSTE, como ¿no? tú decías, y la gente nos decía, oye, ¿qué pasa realmente en el ISSSTE? O sea, ¿cuál es la historia, no? O sea, historia dijimos, de desfalco, ¿hay desfalco, no hubo desfalco? Bueno, si se sabe, si se supo, mira, lo sabía, no lo sabía, ¿qué onda? Vamos a recorrer un poquito la historia. Okay. Creo que ya pusimos la primera gráfica, Fernando, no sé, en donde vemos cómo en la cuenta pública de 2013, fue lo más antiguo que pude encontrar, porque bueno, no todo lo suben al internet, pero en esta cuenta pública de 2013 se dice, o sea, se presenta cuál era la situación financiera del ISSSTE, y pues prácticamente el ISSSTE tenía 4.715 millones en lo que es su patrimonio total. Sí, ¿no? Total activo. El total de sus activos, ¿ok? Ahora, lo importante es la gráfica. La gráfica de abajo, que no la pudieron omitir, es interesante porque muestra cómo a partir de 2008, las inversiones que el ISSSTE tenía en valores, o sea, lo que tenía depositado en bancos, posiblemente en instrumentos de inversión que dejan intereses también, se fue cayendo y cayó de 2.132 millones a 1.045 millones. Sí, Okay. Más de 1.100 millones en ese lapso de tiempo. Desaparecieron. Aparentemente desaparecieron. Y la gran pregunta es, ¿cómo pudo desaparecer ese dinero? Bueno, ¿lo tomó el gobierno prestado como tal? Entre comillas. No lo creo, porque pues, el gobierno no puede tomar dinero prestado del ISSSTE. Pero ¿qué pudo haber pasado? Que el gobierno de Ivonne Ortega le dejó de pagar al ISSSTE. La cuota que corresponde pagar por cada mes. Lo que correspondía pagar tanto por los trabajadores como por el patrón, que en este caso son las entidades de gobierno. Y entonces el ISSSTE empezó a tomar de sus reservas para seguir subsistiendo. Y entonces en un lapso de 4 o 5 años se perdieron, entre comillas, wow, 1.000 millones. Más de 1.100 millones de pesos. Que luego se los devolvieron, y es ahí donde viene la... Bueno, supuestamente se los devolvieron. Es un supositorio que los metieron a los... Supuestamente se los devolvieron, pero ahí es donde entra el juego, o sea, cómo se los devolvieron, ¿no? Y entonces ahí sí, bueno, ya aquí tenemos un recorte de Fitch donde muestra que efectivamente en 2018 Fitch le dio buena calificación a Rolando, a Rolando, pero también hizo la anotación del ISSSTE. Sí, ¿Okay? sí. Hace la anotación, dice, bueno, se formó el fideicomiso de OCU para que el ISSSTE pudiera recuperar el dinero que o sea, ya estaba advirtiendo que hay problemas. Sí, ya desde allá entonces vuelvo a lo mismo, la calificadora no va a omitir nada que sea evidente, ¿no? Entonces ya era evidente,
Y es ahí donde la parte interesante, porque viene la conformación del famoso fideicomiso de UCU. ¿no? Es esa ya. Entonces, ahí podemos ver que en los últimos días de 2014, ¿ok? Se firma el fideicomiso de UCU, ¿ok? Y ya a partir del 1 de enero de 2015, Sí, primero de 2015, el gobierno del Estado concreta pago de deuda en el ISSSTEI. Sí, crean una nueva cuenta en los estados financieros que dice Fideicomiso Vehículo de Pago de Adeudo Histórico, ¿ok? Se crea una nueva cuenta en los estados financieros por 2.081 millones de pesos, ¿ok? O sea, que el fideicomiso aparentemente recibió bienes por 2.081 millones de pesos que cuando se pudieran vender y se volvieran líquidos nuevamente, pues deberían equiparar esos 2.081 millones. Supuestamente va a ser sana las finanzas del ISSSTEI. O sea, en papel las finanzas están sanas. Pues el papel aguanta todo, ¿no? El papel aguanta todo y pues básicamente habría que ver qué hay dentro de ese fideicomiso, que esos son otro de los asuntos que sí, porque lo hemos estado pidiendo y todavía hasta ahorita no nos han que estamos dado investigando, ¿no? Porque pues hay cosas muy interesantes que vamos a ver en este momento, ¿no? Básicamente, pues aquí es donde entra la situación de que, curiosamente, en 2014, el entonces diputado Mauricio Vila, cuando se iba a firmar este fideicomiso, en tribuna se inconformó, ¿ok? Se inconformó. Y prácticamente aquí tenemos un recorte periodístico donde dice: el gobierno del Estado evade el quebranto económico del ISSSTEI. O sea, ya, quebranto, él dijo según quebranto. Mauricio Vila. ¿Ok? Y la parte interesante, que creo que es una muy buena pieza de trabajo periodístico, se recopila el discurso del entonces diputado Vila, en donde habla de cosas interesantes. Por principio, no habla de la palabra desfalco. O sea, quiere decir que el hoy gobernador, desde 2014, sabía de un desfalco. O sea, él estaba enterado de esa situación. Él estaba real. enterado y lo comprueba el hecho de que en tribuna lo dijo públicamente, ¿no? O sea, él agarra y dice, el ISSSTEI necesita dinero en efectivo para hacer frente a sus compromisos, ¿no? Y acá leo una parte que dice: el legislador en ese entonces advirtió que si se esperan de 15 a 20 años, fíjate, allá decía 15 a 20 años, ahora está diciendo que en 2 años. Sí, en 2 años ya tronó todo. Esto ya tronó, o sea, lo cual quiere decir que no calculó bien, ¿ok? Dice el instituto, habrá quebrado para ese tiempo. O sea, exigimos, dice, se finquen responsabilidades a los artífices de este boquete financiero al Estado y que las denuncias en contra de los mismos prosperen y no se archiven como un asunto más, puntualizó. O sea, él en 2014 pedía ya que es el culpable, el castigo para los culpables del desfalco. Y entonces ahí viene la gran pregunta: ¿por qué al tomar posesión el 1 de octubre de 2018, lo primero que hizo no fue hacer lo que él mismo había pedido que se hiciera? Porque la situación no solamente no había cambiado, sino que inclusive había empeorado. Sí, porque además, sí, dice, aún ha existido sanción ejemplar a los autores de desfalcos del ISSSTEI. Lo declara él. Sí, claro. Habla de la palabra desfalco. Desfalco, él es desfalco. ¿Okay? Y un desfalco es una acción criminal, o sea, es un delito. Entonces... Por eso, entonces, aquí con esto, él está siendo cómplice. O sea, sí, no sé, yo... mínimo está siendo cómplice por omisión. Pero la omisión, es corrupción y la corrupción es cómplice. Claro, efectivamente. Dices, bueno, si existe este antecedente de que él sabía esto desde 2014, ¿por qué no entre sus prioridades al asumir la gobernatura del Estado, lo primero que hizo fue, oye, aquello que dije hace 3 años, aquí está, lo voy a cumplir porque voy a hacer lo que dije, de que se va a perseguir a quienes cometieron el desfalco, ¿verdad? Y se va a sancionar y no va a quedar esto impune. Porque pero además,
él estaba heredando un paquetote. Entonces dices, bueno, ¿Por qué agarran papa caliente? ¿por qué quedarme con la papa caliente? O había un juego manejo, como tú decías, muchas veces de, oye, te voy a dejar el poder, pero ¿Qué tranquilo. cambió entre 2014 y 2018? No sabemos. Arreglos, amarres, no sé, muchas cosas que en política suceden. Pero a afectan veces. a los ciudadanos. Claro, porque dos entes aparentemente encontrados unos años atrás, más adelante se ponen de acuerdo y todo se soluciona, entre comillas, ¿no? Pero pues, ¿quiénes son los que salen perdiendo? Pues los ciudadanos, Sí, ¿no? O en este caso, los derechohabientes del ISSSTE, ¿no? Pero está grave eso, está muy grave, que incluso tú la semana pasada platicamos, decía, espérate, si yo voy a tomar la gerencia de cualquier lugar, lo primero que veo es a ver cómo estoy. Claro, y si tú tomas posesión de algo que además ya ¿Sabías que está mal? que tenía malos antecedentes, más a mi favor de que lo primero que haces es revisar aquello que tú ya sabes que está mal. O sea, no te esperas un año. Vuelvo a lo mismo. A lo mejor, ¿qué hizo cambiar ¿La posición del gobernador? la posición del gobernador? Amarres políticos, concertaciones, como le llaman, Sí. o no sé. O sea, pero bueno. Algo aquí pasó. Algo pasó porque si no es porque entra Moody's y saca a flote el problema, pues el problema iba a seguir durmiendo El sueño de los el justos. sueño de los justos, ¿no? Entonces, aquí es donde resulta una cuestión muy interesante. Pero además sí, hay más datos, veo que tienes más información sobre todo. O Sí, de hecho, sea, esta da para más. no, para muchísimo más, ¿no? Perfecto. Porque es curioso que cuando se constituye este fideicomiso, además, bueno, yo le llamo la Junta de Gobierno, pero creo que es el Consejo de Administración, el Consejo Directivo, que de hecho, bueno, allá pues está así el gobernador, hay varios secretarios, y hay dos líderes sindicales, hay dos líderes sindicales, el de los burócratas, que creo Hervis. que es Hervis, y el de los maestros, no recuerdo el nombre, pero de la sección 57. Ellos dos sabían de esto de tiempo atrás, desde siempre lo han sabido. Callaron la boca o les Y dieron, simplemente- o les dieron sus croquetas, como dicen por allá, y Simplemente listo. no han sabido defender los intereses de sus agremiados. O sea, yo si fuera burócrata llamaría A Hervis. A Hervis en el caso, y al maestro a de Hervis 56, y al 57. otro maestro, y decir, explíquenos qué pasó y por qué ustedes lo consintieron. ¿Por qué firmaron? ¿Por qué firmaron? Exactamente. O sea, Volver. ¿por qué lo consintieron? ¿Ok? O sea, la verdad, ellos le fallaron a sus agremiados porque pusieron en peligro el futuro de esas gentes. O sea, definitivamente. Y lo que es más curioso, cuando se firma, además, el Consejo Directivo hace una quita de intereses moratorios por 373 millones Híjoles, al gobierno que no del está. Estado. O sea, Entonces dices, bueno, espérate, O sea, el dinero de los trabajadores. el dinero de los trabajadores, el Consejo Directivo Digo, del ISSSTE decidió perdonárselo al deudor, que era el gobierno del Estado. ¿En base a qué? ¿A qué? No hay sustento. ¿Hay legal o...? No hay o- sustento. Mira, cuando en un banco haces una quita, es porque esa cartera ya cayó en lo que se llama cartera no recuperable. O sea, quiere decir que te va a costar más dinero cobrar ese adeudo que dejarlo por la paz. Entonces es cuando el banco hace una condonación de intereses. Pero en este caso, el deudor es cautivo, es el gobierno. No tendrían por qué haber hecho ninguna quita de intereses. No tiene sentido. Entonces hablando que es los 2,000 y tanto que se deben más los 300 y tanto. Más 373 millones, que eso sí puedes decir que desaparecieron. ¿Por qué? Porque con una firma, con un plumazo, los desaparecieron. ¿Por qué? Ese dinero, vamos a decir, el ISSSTE, sus remanentes los deposita en instrumentos de inversión, ya sea en bancos o en financieras, etcétera. Y ese dinero devenga intereses que van a ir a reforzar las finanzas del instituto y que eso pues va a garantizar más las pensiones. Si ese dinero no está en inversión, porque el deudor no paga,
pues lo lógico es que el deudor cuando pague, pues pague los intereses sí, que correspondientes. correspondientes, que ese dinero debe Sí. haber devengado durante ese tiempo, Sí. ¿no? Entonces, pero muy a su manera, el Consejo Directivo aprueba una condonación de intereses por 373 millones. Wow. Entonces dices, espérate. Casi 400. Se dice fácil para sobre todo un estate que estaba quebrado, Así es, o sea, desfalcado, ahí, desfalcado mira, más que hay nada. muchas aristas y habría que hacer una investigación muy a fondo de cómo estuvo esa junta de consejo, quién propuso esto y por qué, qué argumentos puso. Pues pedimos las actas, a ver. ¿está Sí, bien? habría que ver las actas de consejo y decir, a ver, quién lo propuso y por qué, qué argumentos se esgrimieron para pedir esa condonación de intereses y quiénes fueron los que votaron a favor, ¿no? Porque todos ¿verdad? votaron a Bueno, favor, desfalcaron. o sea, Así como está, tú condonaste casi 400 millones, tú, líder sindical, simplemente desfalcaste a tus propios trabajadores. Así Punto. es, o sea, es una cuestión que no tiene sustento, ¿no? O sea, vamos, en los bancos ya dijimos por qué sí se tiene que hacer, porque caen en cartera vencida y dices, es más fácil Sí, decir, mira, condonar porque me va a costar más cobrar. Y págame poco a poquito, no hay O problema. págame poco a Sí, poco sí. o alguna cosa así, pero no se perdonan, vamos, Entonces, se disminuyen, o sea, llegan a arreglos y todo. Lo grave de esto, ingeniero, es que desde 2014 tú lo sabías, como diputado local sabías que estaba pasando. Llegaste, toma posición y te vale gorro. O había un arreglo previo, pero eso ya se destapó. ¿Y qué vas a hacer ahora que ya lo destapaste? O sea, ¿hacia dónde vas a ir? Así ¿Sí? es, así O sea, es. ¿cuál es tu resolución? Yo diría que lo mínimo es que el gobernador, cumpliendo su palabra de lo que él mismo dijo en 2014 en tribuna del Congreso del Estado, aplique la ley. Tal cual, aplique la ley. ¿Quiénes desfalcaron? Quienes Y se desfalcaron aplicaron. y que paguen por ese desfalco. Punto. Punto. O sea, que no les dando vueltas de que vamos a ver que... No, ¿quiénes desfalcaron? Porque además, hasta el mismo fideicomiso, que no nos han querido dar la información, se me hace que hay medio, como tú dices, aumento de precio de las tierras, Sí. o sea, ¿qué está pasando? De hecho, por allá, Fernando, creo que también tenemos una información de cuando el gobierno del estado le compra al municipio de Ocú, creo que fueron A 10 pesos, ¿no? 2.000 hectáreas o 3.000 hectáreas. 3.000 hectáreas. 3.000 hectáreas a 10 pesos el metro. O sea, básicamente 3.000 hectáreas. 300 millones. Exactamente, o sea, al final de cuentas le compró en 300 millones Y tú, a UCU 3.000 hectáreas. No sabemos cuántas de esas 3.000 hectáreas fueron las que se depositaron en el fideicomiso, pero supongamos que fueron las 3.000 todas, o sea, se depositaron 3.000 hectáreas, las subieron de 10 pesos a 100 pesos el metro, para que dieran los 2.000 y cachos tantos, de millones, sí. de 2.081 millones de pesos, que vendría a ser el equivalente de esa tierra convertida otra vez a recursos líquidos. pero de todas formas también sigue siendo un fraude. Claro, Porque obviamente. está sigue haciendo un siendo fraude al mismo gobierno, al mismo state, y no hizo nada. Sí. Porque no puede ser que si yo voy a recibir esas tierras, no mande yo a, ¿cómo se llama? Como state, a ver cuál es el verdadero costo. Claro, ahí hubo contubernios de muchas gentes, o sea, los valuadores, por ejemplo, o sea, ahí los que hicieron el avalúo de esos terrenos, pues pusieron en tela de juicio su capacidad, porque más vale que puedan garantizar que ellos hicieron una evaluación correcta y que esos terrenos sí costaban al menos a 100 pesos el metro cuadrado, porque si no, pues bueno, hasta ellos son cómplices. Entonces, o sea que ahora sí, por todos lados se armó, o sea, es una maquinaria que en su momento Vila tenía razón, lo dijo, pero no hizo nada. Exactamente, lo dijo, es un desfalco. Otro término podría ser un fraude maquinado, o sea, algo que se hace con premeditación, alevosía y ventaja, como dicen los abogados, para defraudar a alguien. Y en este caso los defraudados son los pensionados y trabajadores jubilados. y todos los derechohabientes derechohabientes del ISSSTE, ¿no? Sí, porque además, ahorita que resulta que se la quisieron zafar, como ya no dabas créditos,
Y que eso de estar metiendo a empresas para dar créditos, hoy está grave. Bueno, tenemos lo de los créditos, pero antes sí quisiera yo que pasáramos, estuve revisando también los estados financieros del ISSSTE. Ese es bueno. ¿Ok? Los estados financieros del ISSSTE, que además quiero decir que están en la página, pero solamente de 2015 a la fecha. Tienen deshabilitada la opción de ir a revisar años atrás, lo cual, eso para mi juicio, viola el principio de acceso a la información, porque pues no pude comparar cómo estaba el ISSSTE en el 2012, en el 2013, en el 2015, 18 y ahora en el 19. Yo lo que decía, en el cual el estado financiero decía, oye, ¿será que Vila está pagando o tampoco está haciendo lo mismo? Claro. Allá, entonces, si estás ocultando información, exactamente. No puedo comparar cómo estaba el año pasado. Si es ahorita, tú me dices que estás cobrando tanto. ¿Cuántos? Sí, bueno, ya solicitamos por transparencia los estados financieros de 2012, de cuando el gobierno de Ivonne Ortega entrega, para poder hacer un comparativo. 2015. Pero algo muy interesante que aparece al hacer este comparativo es que uno de los términos, ¿ok?, que una de las el patrimonio state, ¿no? Uno de los renglones, Sí. no, que es el de bienes muebles. Ah, sí, cierto. Sí. Bienes inmuebles, Bienes inmuebles, ¿ok? Patrimonio state. Los bienes inmuebles del ISSSTE, que entre otras cosas, pues son terrenos, propiedades, edificios, vehículos, vehículos traen bienes muebles, ¿no? Pero bienes inmuebles. Muy curioso es que, revisando esto, me encontré que en el 2015, en bienes inmuebles, el ISSSTE reportaba 720 millones, ¿ok? Luego, ya en 2018, reportaba 1.466 millones en bienes inmuebles. O sea, quiere decir que el ISSSTE invirtió más de 700 millones más en compra de algo. Edificios, terrenos, no sé. ¿Qué nos hace pensar? Seguramente fueron terrenos, ¿ok? Porque tampoco está la información. Porque tampoco dan está información el desglose de qué fue lo que se compró. ¿Qué fue lo que se compró? Se invirtió. Pero déjame decirte, en la Junta de Consejo, cualquier consejero pudo haber dicho, oye, quiero saber el detalle de qué fue lo que se compró y por qué se compró, porque el ISSSTE no se maneja solo. O sea, si el ISSSTE va a comprar algo, tiene que tener la aprobación, el Consejo de Administración. Director no lo puede hacer solo, tiene que tener la aprobación del Consejo de Administración. ¿Ok? Entonces, en ese lapso, ¿qué adquirió el ISSSTE? Mira, ¿qué más compró? Pero es que está grave, porque tú decías, el ISSSTE no se maneja solo. Sin embargo, yo estoy quebrado y puedo rentar vehículos de lujo para los funcionarios. O sea, eso es lo grave, David, que el director se maneja solo. Sí, ese es otro punto, o sea, todo lo que es el gasto operativo del ISSSTE. O sea, estuve revisando y efectivamente, al menos parece ser, no se ha aumentado personal. Ahora, el personal que ya estaba, ¿era todo realmente necesario? Exacto, ¿Okay? eso voy. Entonces, ahí es donde dice, bueno, sí, es que no hemos aumentado personal. Sí, bueno, pero ¿cuántos aviadores llegan por allá cada ¿cómo quincena? estaba antes y por qué sigue igual? ¿No? O sea, no hay forma de ahorrar por ese lado. Bueno. Y tú decías, simplemente 700 millones que aumentaste. ¿Dónde están los líderes sindicales que digan, espérate, oye, o te dan tu lanita? O sea, se presta a que simplemente hubo malos manejos. ¿Qué compró el ISSSTE? Que nos den el detalle de qué compró y a qué precio. O sea, eso es importante. Eso es lo que un líder sindical debe hacer en el Consejo de Administración, defender los intereses de sus agremiados y decir, señor, quiero saber. ¿Para qué? Para que si mis agremiados me preguntan, yo les pueda explicar también qué está pasando. ¿Y por qué? Sí, sobre todo es eso. Aquí está, pero además,
Si me dicen que no hay dinero, ¿por qué no hay dinero si estás comprando? Si yo te pido un crédito, ¿por qué me dices que no me puedes dar un crédito porque no hay dinero? Que eso es lo grave, David. Sí, bueno, y eso nos lleva al tema de los créditos, ¿no? Que también, curiosamente, afortunadamente... O sea, todo está ligado. Todo está en actas. Todo esto tiene que constar en actas, ¿no? Y nos metimos a revisar esta cuestión de los créditos. Porque pues alguien dice que son créditos muy baratos. No, yo dije, no. No. Está claro, y lo dice acá, que el crédito, la tasa que se aprobó fue del 1,67% mensual, lo cual pues da una tasa del 20% anual. Wow. Tú dices, bueno, ¿es una tasa buena, es una tasa mala? Yo creo que es una tasa alta, bastante alta. ¿Por qué? Porque una tasa de interés va en relación al riesgo de cobranza. ¿Ok? En una tarjeta de crédito, el interés es alto porque el riesgo de cobranza es alto. Pero en un caso como el ISSSTE, donde el riesgo de cobranza es prácticamente cero. ¿Los tienes cautivos? Son cautivos, o sea, ellos van a pagar o pagan o pagan. O sea, no les queda otra, se descuenta. No hay de otra, se les va a descontar de su nómina, ¿ok? Entonces, un 20% se me hace una tasa demasiado alta. Hacemos el comparativo. El gobierno acaba de presumir que consiguió crédito al 7%. Y tienes... Entonces dices, bueno, tú recibes al 7%, pero a mí me lo das al 20%. Entonces tienes más de un 13% de ganancia por intermediación. Entonces dices, bueno, no es justo. Ahora, lo que es peor, se comprueba que sí, otra vez el Consejo de Administración aprobó que estos créditos los dieran entes privados, terceros privados, para los cuales además el ISSSTE hace la labor de cobranza. O sea, no te cuesta nada, tú cobras y le das su lanita a ellos y no queda ningún recurso para el ISSSTE. No queda ningún recurso. O sea, es un recurso negocio de para el peto. ISSSTE. Y la verdad, pues yo estuve viendo los nombres de estas financieras. Inclusive hasta los nombres no se me hacen muy serios, ¿no? Hay una que se llama Dinerito Audaz. O sea, si te los dos me los das. O sea, oye, acá les dices, espérate. ¿Qué se firmó? Deben haber acuerdos firmados entre estas empresas y el ISSSTE. Claro. Habría que hacer un trabajo de revisión documental, a ver a qué se comprometen estas empresas. Yo no sé a qué se comprometieron, a más de dar el dinero y recibir sus ganancias. Punto. Y el ISSSTE, bien, gracias. ¿Y el ISSSTE? O el que está en turno, ve que le paguen su lanita. No, ¿y quién hace la chamba de cobranza? Sí. El ISSSTE. Sí, y las entidades. Pues yo lo agarro, descuento y deposito. Pago. Sí, o sea, estas son 20% de ganancia casi limpia. Claro, supondremos que de allá luego pagarán impuestos, pero no tienen gastos administrativos. O sea, es el 20% limpio. ¿Y quién lo paga? El trabajador. Lo cual se me hace totalmente... Posiciones estratégicas en carteras. Grupo Sapito de Sofón R. O sea, es que de veras. O sea, pero además, yo me acuerdo que de antes el ISSSTE daba esos créditos a sus trabajadores. Sí, no, y tiene la obligación de darlos, sí. Y supuestamente los siguen dando, pero tú vas y hay tremendo cartelón que te dice no hay créditos. Entonces, pero nuevamente, ¿dónde están los líderes sindicales que pelean por sus trabajadores? Bueno, si hay un letrero que dice no hay créditos, ¿qué quiere decir? Uno, que el ISSSTE no tiene recursos para dar prestado. Ok. Y que a lo mejor ya se dieron cuenta que esto de tener a terceros privados... ¿De resultado? No, tampoco es legal. O sea, no sé bajo qué sustento pero es lo que legal... Digo, no te puedo dar tu crédito, pero sin embargo pasa a la ventanilla siguiente, ahí están las... Ahí están las financieras y ahí te van a atender. Oye, es que, David, no es posible que sea No. tanta desvergüenza. Es totalmente injusto para los trabajadores y yo creo que deberían alzar la voz y pelear por sus derechos. ¿Okay? Y el problema de esto es que se va a complicar más, por lo visto, la situación del ISSSTE, porque no hay resultado. Oye, ¿no será que entre las ideas de aquí del Gober que aterrice por fin Yucatán y diga, a ver, señores, si se hizo una vez hace tanto tiempo en la época de Salinas y no podemos repetir que les dejemos
una deudita más para allá. Total, los mexicanos aguantan todo. Sí, no, aquí sí es donde entra toda la población. ¿Cómo se va a resolver el problema? El temor de un posible FOBAPROA estatal está latente. Wow. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una solución podría ser convertir esa deuda en deuda pública. Claro que ahí tendría que haber el consenso del Congreso. Pero entonces, si es así, ¿qué va a pasar entonces con los que desfalcaron? Sí. O sea, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Si eso se convierte en deuda pública, aparentemente el problema se va a solucionar y nadie va a salir culpable. No. Yo creo que aquí el gobernador tendría que demostrar que para qué sirve el poder ejecutivo del Estado. O sea, ¿sabes qué? A lo mejor, no sé si pueda o no recuperar ese dinero, porque pues ya no sabemos dónde pudo haber quedado. Pero que quienes cometieron los ilícitos deberían pagar por eso, no cabe la menor duda. Es más, yo digo, habría gente, creo yo, no lo sé, voy a externar una opinión muy personal, que estaría de acuerdo en decir, está bien, que se vuelva deuda pública, pero que todos los responsables al bote estén a las rejas. ¿Okay? Y entonces sí, bueno, está bien, lo pagamos con gusto porque se hizo justicia, hasta al menos así. Y aún así no se justifica del todo. No, pero bueno, yo no lo justifico, pero para nada. No, porque David, si realmente de veras... Mira, no es posible que tú, como servidor público, ¿cómo se llama? Que estás como burócrata en los municipios, que te están descontando tu dinero, no tienes servicio médico, tu antigüedad se pierde. David, estás en defensión total. Sí, o sea, no puede ser. Sí, que claro. te pase un accidente de trabajo y no puedes ir al Seguro Social y enseguida los alcaldes o cualquiera, llévalo al médico privado para que no pase nada. Eso es grave, David. Sí, porque además recordemos que cuando un trabajador se jubila, lo primero que recibe es su fondo de retiro. Y perderse sin todo eso. Yo no sé si ahorita un trabajador que en este momento se jubile puede ir al ISSSTE y pedir y se le pague su fondo de retiro en forma razonablemente inmediata, ¿no? O sea, en cuestión de un mes. O sea, en el gobierno federal o en el sistema de las AFORES, tú te jubilas y en un mes más o menos te cae tu fondo de retiro. O sea, ¿puede hoy el ISSSTE hacer eso? No lo sé, honestamente no lo sé. Y verdaderamente yo creo que este es un tema que no debemos pasar por alto, ni como opinión pública, ni como ciudadanía, y mucho menos los que están metidos en el problema, que son los jubilados, ya jubilados al día de hoy, más los que vienen atrás. O sea, los trabajadores en activo. Señores, clarito, don ingeniero David Alpizar, gracias, hasta la próxima, y esta historia va a continuar. Sí, seguro que sí. Claro que sí, porque todavía hay mucha tela de donde cortar. Esperemos obtener más información que estamos solicitando y iremos desmenuzando todavía un poco más el asunto. Gracias a todos. Café con sabor amargo.